Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, es bastante impactante. Vamos a sumergirnos en los detalles de un rumor que ha explotado en las redes sociales, *** Kerem Bürsin herido tras pelea con Andercel. Todos los detalles, *** sí, así como lo escuchan. La pareja que conquistó a millones con su química en pantalla, y que además tuvo una relación sentimental que acaparó titulares, parece estar envuelta en una situación delicada. Vamos a desgranar todo lo que se dice, los rumores que circulan y lo que podrían significar estas noticias para ambos actores. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les hago una cordial invitación a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y se mantienen al día con todo lo que pasa en el universo de sus celebridades favoritas. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Bueno, la información que ha surgido, y que ha encendido las alarmas, sugiere que Kerem Bürsin podría haber resultado herido como consecuencia de una presunta pelea con Andercel. Entiendo perfectamente que para muchos de ustedes, que han seguido de cerca la historia de amor entre Kerem y Ande desde sus inicios en Senkalkam, esto puede sonar como sacado de una telenovela dramática. La pareja, que se convirtió en un fenómeno mundial, no solo por su actuación sino también por la intensa química que traspasaba la pantalla, mantuvo una relación que fue objeto de innumerables especulaciones y, por supuesto, de mucha admiración por parte de sus seguidores. Su separación, que ocurrió hace algún tiempo, también fue un tema candente y generó mucha tristeza entre quienes los apoyaban. Ahora, estas nuevas noticias añaden un ingrediente completamente inesperado y preocupante a la historia. Los rumores, como suele suceder en estos casos, se propagaron como la pólvora a través de redes sociales, foros de fans y algunos medios de comunicación digitales que se especializan en el entretenimiento turco. La noticia inicial hablaba de un altercado, de una fuerte discusión, y luego se empezó a mencionar la posibilidad de que Kerem sufriera alguna herida. Por supuesto, es crucial abordar esto con cautela, ya que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Sin embargo, la recurrencia y el detalle con el que se han manejado estas informaciones han llevado a muchos a preguntarse si hay algo de verdad en todo esto. Según lo que se comenta, la presunta pelea habría tenido lugar en un contexto privado, y los motivos detrás de la discusión no están claros en absoluto. Algunas versiones sugieren que podría tratarse de malentendidos, diferencias de opinión, o incluso algo relacionado con sus carreras profesionales. Otros rumores, más especulativos, apuntan a que podría haber habido algún tipo de roce o desacuerdo que escaló a un nivel más personal. Lo cierto es que ante la falta de declaraciones directas, lo que tenemos son muchas especulaciones y un gran interrogante. Lo más delicado de la noticia es la mención de que Kerem Bürsin podría estar herido. No se especifican detalles sobre la naturaleza de estas posibles heridas, ni tampoco sobre su gravedad. Esto, obviamente, ha generado una ola de preocupación entre sus admiradores, quienes lo conocen por ser un deportista y una persona activa. La idea de que haya sufrido alguna lesión, y más aún en circunstancias tan controvertidas, es algo que inquieta. Es importante recordar que tanto Kerem como Ande son figuras públicas muy queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Han construido una base de fans muy leal que se preocupa por su bienestar. Por lo tanto, cualquier noticia que los involucre, especialmente si es de naturaleza conflictiva o de salud, tiende a ser amplificada rápidamente. Ahora bien, ¿qué debemos considerar al analizar este tipo de noticias? Primero, la fuente. ¿De dónde provienen estas informaciones? A menudo los rumores surgen de cuentas anónimas o de personas sin credenciales que buscan generar atención. Segundo, la falta de confirmación. Cuando los involucrados o sus representantes guardan silencio, es difícil separar la verdad de la ficción. Tercero, la propia naturaleza de las redes sociales, que pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y el sensacionalismo. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchas parejas de celebridades atraviesan rumores de todo tipo, desde infidelidades hasta peleas explosivas. A veces estos rumores son desmentidos rápidamente y otras veces simplemente se desvanecen sin explicación. En el caso de Kerem y Ande, su pasado juntos es tan intenso y mediático que cualquier chispa de controversia se convierte en un incendio forestal. ¿Podría ser todo una invención? Es una posibilidad real. En el
Mundo del espectáculo. A veces se crean o magnifican historias para mantener a las figuras públicas en el ojo del huracán mediático, ya sea por interés de los medios o incluso por estrategias de marketing. Sin embargo, también es cierto que las relaciones, por muy públicas que sean, tienen sus altibajos, y las discusiones son parte de la vida de cualquier ser humano, famosos o no. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que la comunidad de fans de Kerem y Yandhi está dividida y a la expectativa. Por un lado, hay quienes defienden fervientemente a sus ídolos y descartan categóricamente cualquier rumor de pelea. Por otro lado, quienes están genuinamente preocupados por el bienestar de Kerem y esperan que se aclare la situación. En este punto, lo más prudente es esperar a que haya alguna declaración oficial. Si Kerem Bürsin ha resultado herido, es probable que en algún momento haya alguna noticia más concreta o alguna aparición pública que lo confirme o desmienta. Del mismo modo, si la historia de la pelea es cierta, la forma en que se maneje públicamente podría decir mucho sobre su relación actual o sobre la madurez con la que abordan los conflictos. Es interesante analizar cómo estas noticias afectan la percepción pública de los actores. Por un lado, un rumor de pelea podría generar cierta negatividad, mientras que si se tratara de una situación donde uno fue herido, generaría empatía y preocupación. Por otro lado, si ambos logran manejar la situación con discreción y madurez, podrían incluso salir fortalecidos en la percepción de sus seguidores. Recordemos que Kerem Bürsin es conocido por su profesionalismo y su actitud positiva en la mayoría de las entrevistas y apariciones públicas. Yandhi Erçel también tiene una imagen muy cuidada y un gran número de admiradores que la apoyan incondicionalmente. Por eso este tipo de noticias, de ser ciertas, representarían un quiebre en la narrativa que muchos tienen de ellos. A lo largo de la investigación de estos rumores, hemos intentado buscar información en fuentes confiables, pero como mencioné, la confirmación directa es escasa. Lo que sí hemos podido constatar es la magnitud del impacto que estas noticias han tenido en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin y Yandhi Erçel han estado trending topics en varios países, y los debates sobre la veracidad de los hechos son intensos. Es fundamental mantener una postura crítica ante la información que consumimos en Internet. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber qué está pasando con nuestras celebridades favoritas, debemos recordar que no siempre todo lo que se publica es cierto. La prensa del corazón a veces se aprovecha del interés del público para generar titulares, incluso si eso implica especular o publicar información no verificada. Una cosa es segura, Kerem Bürsin y Yandhi Erçel son dos nombres que generan mucho interés. Su relación pasada, su talento y su carisma los han convertido en figuras de gran relevancia. Por lo tanto, cualquier evento que los involucre, ya sea positivo o negativo, tiende a acaparar la atención. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que, si hay algo de cierto en estas informaciones, los propios actores o sus equipos decidan hacer alguna declaración. Mientras tanto, les animo a que no caigan en la desinformación y a que sean respetuosos con la privacidad de ambos, independientemente de lo que esté sucediendo. En resumen, las noticias sobre una posible pelea entre Kerem Bürsin y Yandhi Erçel, que habría resultado con Kerem herido, han generado una gran conmoción en el mundo del espectáculo y entre sus fans. Si bien los rumores son intensos y han circulado ampliamente, es importante recordar que hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. La situación nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos en redes sociales y de esperar a tener datos verificados antes de sacar conclusiones definitivas. La salud y el bienestar de cualquier persona son un tema serio, y es natural que sus seguidores se preocupen, pero la especulación sin fundamento puede ser perjudicial. Ha sido un placer estar con ustedes hoy, desgranando esta noticia que sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Les preocupa el bienestar de Kerem? Dejen sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y generar este diálogo con ustedes. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y contenido exclusivo. Hasta la próxima.